Yo no puedo hacer ese sonido. Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y como pudieron apreciar, no me encuentro solo. Estoy, ya saben, con Edgar. Tenemos un video hace de muchos años, como 10 años. Ay, no, cálmate. De los Juegos del Hambre que hicimos en la Alameda. Y luego estuvo hablando de la saga de Harry Potter cuando yo tuve varicela. Ven que no salí frente a cámara y él fue el protagonista de ese video. Y como pudieron apreciar el título de abajo, ya es obvio. Me tuve que esperar para que se bajara el mame un poquito. Saben que no me gusta hacer mucho contenido comercial, ustedes bien lo saben. Pero pues vamos a hablar de Amanecer en la cosecha de Susan Collins, la última parte de la saga de los Juegos del Hambre. Por ahora, que sabemos, porque a lo mejor yo tengo una teoría. Bueno, ahorita vamos a hablar de la teoría. Y pues, hablemos primeramente, aquí el teórico de Susan Collins. Expláyate. Bueno, gracias por invitarme a tu canal, Malik. La verdad me siento muy a gusto, rodeado de tanto conocimiento como tú lo tienes. Rodeado de tanto libro. Bueno, sí, Amanecer en la cosecha efectivamente es un libro que nadie esperaba porque se anunció apenas el año pasado. Y además, creo que no sabíamos que lo necesitábamos. Voy a ser muy honesto. Este libro, para mí, siento yo que es, sin lugar a dudas, volver a los orígenes del primer libro, que es Los Juegos del Hambre. Sí. Tiene un ritmo bastante trepidante. O sea, te lo voy a ser honesto, yo me acabé el libro en 2 días. En 2 días, Yo en 5. Y para mí fue increíble porque creo que Collins en este libro desarrolló demasiado bien la manera en cómo ya tiene estructurada todas sus historias. Agarro esa línea de tu argumento. Concuerdo. Amanecer en la cosecha es muy similar a Los Juegos del Hambre porque no paras de leer. O sea, creo que describe lo necesario. Los diálogos son los contundentes. La estructura de Los Juegos del Hambre en la arena es bestial. Y eso hace que el morbo venda. Y entonces ese morbo hace que el libro se vuelva muy ágil. Cosa que no tiene este y este. No, es que, bueno, yo ahí te voy a decir una cosa. Si vamos a esa parte de la fluidez de narrativa. Ajá. Y si nos damos cuenta y nos vamos a Goodreads, estos 2 libros, sobre todo este, fue criticado porque muchos decían que era muy lento. Porque es una narrativa más para adultos. Y entonces creo que Collins, si es algo que tú me has dicho y lo tenemos que decir, escucha a sus lectores. Y cuando vio el avasallamiento de críticas frente a este que era muy lento, dijo, Amanecer de la cosecha lo hago rápido. Sí. E hizo esto. Sí, es que también no podemos comparar, porque como tú lo estás diciendo, lo que viene siendo Balada, para mí Balada es un libro muy bueno. Sí. Y yo creo que lo que sucede conmigo y con Collins es que los libros, cuando no los busca hacer tan comerciales con eso del show y ver tanto morbo, consigue unas partes filosóficas muy bellas. Y creo yo que es lo más bonito que tiene la autora. Porque aparte de que, para mí, en mi opinión, Balada es un libro, pues sí, mucho más adulto. Y a mí se me hizo muy rápido de leer. O sea, incluso en el video, aquí dejamos la miniatura, hablé que yo creí que las personas que habían sido decepcionadas con este libro fue porque no tenían claro que ya estaban grandes y que no estaban esperando un libro donde solo se hablara del tema del amor y de los romances adolescentes, sino que en él incluso se tocan puntos de vista sobre la filosofía del ser humano, sobre su naturaleza y la complejidad y la psique que maneja, como Snow, porque para mí, que he estado muy al pendiente de lo que han dicho en la comunidad de los Juegos del Hambre, que les encanta hablar sobre los personajes, lo romantizan demasiado, como a una persona, un héroe trágico que se vuelve malo. Pero realmente Snow nunca fue un héroe. Snow es un hacedor del caos. Y el caos de Snow es eso. Es una persona que era intrínsecamente mala y que tenía ambición. Y que trataron de ser buena, pero no pudieron. Y se convirtió en alguien malo y nefasto. Yo lo veo desde un ámbito pedagógico. Si a mí me ponen a leer Los Juegos del Hambre, digo que tiene las 3 bases necesarias para dar clases en un salón. 1, el factor miedo. Si tú no tienes el factor miedo, se te descontrola un grupo.
indiscutiblemente. Tienes no respeto, porque puedes tener un respeto y aún así ser un hijo de la nahuala y destrozar a tu mamá, a tu papá o inclusive a tus propios compañeros de clase. Ujú. Necesitas ese factor miedo, lo cual lo conocemos con la doctora Gaunt y también con el señor Snow. Pero lo curioso aquí de Amanecer en la Cosecha, que viene la segunda manera de poder controlar no solamente un país, sino a cualquier persona, quebrantarle el espíritu. Y Snow sabe quebrarle el espíritu a Haymitch. Ahora vamos a entrar de lleno con Amanecer en la Cosecha. Entonces, como lo mencionas, no son libros para leerlos y decir son niños matándose entre sí. No. Son No es Battle Royale. Exacto, no es Battle Royale de Hoshun Takami. No es. Son libros filosóficos, como lo acabas de mencionar, y tú mismo me lo dijiste. Está la teoría de Hegel, está la teoría de Kant, que muchas personas que estudian filosofía dicen, a lo mejor lo captan, hay otros que no. Hasta que los vuelves a releer ya de adultos y te vas dando cuenta de estas filosofías. Yo lo veo desde un ambiente educativo. El poder de la enseñanza y el control se basan en el miedo. Así de fácil. Se escucha muy drástico lo que estoy diciendo, pero es cierto. Y nos vamos a lo que decía Stephen King en Danza Macabra, para reafirmar mi argumentación de mi tesis. Hay dos sentimientos primordiales en el ser humano. El amor y el miedo. Nada más. El amor te ayuda a ser empático o a creer en la otra persona. Pero el miedo te ayuda a sobrevivir. Es el efecto de la supervivencia. Claro. Bueno, eso es lo que se encuentra intrínseco. Y que al final es, creo que lo que es, para mí, en mi opinión, alzó mucho Balada. Que tanto el último capítulo como el epílogo ya es completamente todo lo que la autora cree y maneja. Incluso citando lo que dice Lucy Gray en este libro, las personas no nacen malas, las personas se vuelven malas cuando por alguna cuestión que sale de su control tienen que verse obligadas a asesinar. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿Podemos seguir cruzando esa línea o regresar y ser moralmente personas éticas y correctas? Entonces, en Amanecer en la Cosecha, cuando empecé el libro, y ahora sí vamos a hablar de lleno del libro, quiero que sepan que para mí fue muy agradable que la narrativa de Haymitch fuera muy fluida, por su cuestión de que él lo conocimos en la trilogía original como una persona que ya como que no le importaba nada, como que era ya alguien muy destrozado. Y aquí vemos cómo Collins maneja los entes de una manera tan moldeable para hacerlos tanto buenos, malos, darles ese toque de humanidad, y es lo que hace buenas sus historias. Ahí agarro esa línea. Supo redimir a Haymitch ya desde la arena hasta el final, porque voy a ser yo muy honesto, desde mi punto de vista, yo no soporto a Haymitch, yo no soportaba a Haymitch, y desde inicio del libro hasta la mitad yo seguía de Ash. No tenía otra expresión desde Ash, Haymitch. Me emocioné más, perdón por el spoiler, que apareciera Mag. Inclusive hasta le mandé un WhatsApp, ¡ya apareció Mag! Me emocionó más Mag que leer las historias de Haymitch. Hasta que llegó al final con ese desenlace, con la casa, el psh, y los panditas. Ahí yo no puedo decir más para no... Sí, Colin sabe escribir muy bien los finales, no te deja indiferente. No voy a arruinarles la experiencia, pero hasta el final del libro pude decir, pobrecito Haymitch, te entiendo, y lo supo redimir. Pero de la mitad al principio, no lo soportaba. A mí, yo no soporto Haymitch. De la mitad al principio del libro. Bueno, yo estaba muy escéptico cuando soltaron el primer fragmento de cómo iba a empezar el libro. Sí. Y yo también decía yo como que no necesito que sepa escribir en nombre. Por eso yo creo que Balada fue escrito desde el omnisciente y no en primera persona. Pero sí me llegó a mí a tocar un poquito la fibra. No así de ese grado de, ay, voy a llorar por él. Pero sí porque su forma de ver la vida, su manera de cómo duele el proceso que lleva desde que entra en los juegos, me refiero cuando lo seleccionan, porque bueno, no es spoiler, pero obviamente él va a ir a los juegos.
es muy, 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 muy duro, muy cruel, muy trágico. A mí eso se me hizo que lo supo manejar muy bien la autora. Siempre no deja indiferente. Luego los otros personajes, para mí Maisley Ron, esta Maisley, esta Lowlu, esa Lowlu. Ay, no. Es que yo lloré, es que Lowlu, es que si se dan cuenta, si se dan cuenta, él les ama y yo quiero ser la parte hater, ¿no? Repitió la fórmula Collins de los Juegos del Hambre, del primer libro. ¿Por qué? Desde el simple hecho de que parecía que se ofreció como tributo Haymitch por el hecho de querer salvar a su novia, ¿no? Que dijo, no le peguen, no sé qué, y lo meten. Ahí está. ¿Qué hizo justamente Katniss con Prim? Me ofrezco como tributo, o sea, un desmadre ahí inminente. Ahí está, la primera forma. Pero eso responde mucho a lo que Collins quiere decir en los libros. Collins demuestra que el ser humano tiene más ese instinto de ayudar, de proteger a algún ser querido que a otra cosa. Y es por eso yo creo que el Distrito 12 siempre fue muy subversivo, muy rebelde, muy dado a que no le parecía las cosas del Capitolio, y parece que los otros se resignaban a aceptar lo que ya era su realidad. Voy a decir algo muy feo, pero bueno, termino mi argumento. Luego tenemos en el desfile de la cosecha, también algo icónico, ¿no?, que resaltar. En el caso de los juegos era este traje en llamas, y en este caso el accidente que pasó. ¿Ok? Y si nos vamos a la arena, pues tenemos justamente que también Katniss está conectado con un niño en este caso, y en los Juegos del Hambre original Katniss estaba vinculada con una niña, y lo sabemos perfectamente. Entonces, voy a decir la frase, no me linchen, pero es una vil calca. Es igualito. Lo único que varió es que la arena fue más brutal que la de la primera. Por esa razón el libro se va igual de fluido que la primera parte, porque es una calca igualita. Mismos recursos, mismos personajes pivote, y por esa razón funciona. Reitero, el libro está bien, funciona, entretiene. Lo que rescato del libro es el final. Como que tumbó todo eso y dijo Collins, ya les di lo mismo, ya les di su hamburguesa de entretenimiento, ahí viene el golpe. Si yo no hubiera sido por ese final, no le hubiera puesto sus 4.5 estrellitas en Goodreads. Porque siento yo que el libro, del inicio a media, estaba leyendo los Juegos del Hambre otra vez. Nada más que en vez de Katniss era... Y conmigo fíjate que funciona de otra forma. O sea, no es lo mismo los Juegos del Hambre, no es lo mismo Amanecer en la cosecha, es su esencia. Para mí, el libro que más se le asemeja a Amanecer en la cosecha es En Llamas. En el aspecto de que es el mejor de toda la trilogía original. Porque tiene todo. Tiene la cuestión romántica, tiene la cuestión política, tiene la cuestión del morbo, tiene la cuestión humana, todo lo tiene. Siento yo. Lo que en que se parece es en lo fluido que fue. Porque a mí, voy a ser honesto, a mí me costó mucho trabajo leer En Llamas al principio cuando salió. Incluso yo iba a dejar de leer los Juegos del Hambre porque la primera parte, La Chispa, se me hizo que era muy melosa con eso de que el triángulo amoroso, y como que eso no me importaba. Y dije, es que Collins en el primer libro sabe manejar muy bien la parte adolescente y la parte política y social. Sí, no se enfoca tanto en el amor. No, incluso eso es lo bueno de los libros, lo cual no me gusta en las películas, porque en las películas como que tratan de romantizarlo todo. Es por eso que yo escucho que mucha gente romantiza a Snow como un héroe trágico, una persona que era buena y se volvió mala, pero no, o sea, siempre fue un malo, o sea, siempre tuvo esa ambición, siempre tuvo eso. Trataron de hacerlo humilde y gentil, no pudieron. Pero volviendo a Amanecer en la cosecha, es un libro que no decepciona. Para mí fue un libro que yo sí le doy 5 estrellas. Y yo te hago esta pregunta. De todas las distopías adolescentes que se leyó hace una década pasada, ¿cuál de estos mantiene su vigencia actualmente? De todos esos libros que fueron Divergente, Maze Runner, todos esos libros que en algún momento el adolescente leyó, ¿cuál de ellos se mantiene fresco y fuerte? Susan Collins. ¿Y sabes por qué es? Porque sigue publicando. No. Porque Collins tiene respeto
por el lector. Y te voy a decir por qué. Yo soy fan de Harry Potter, amo Harry Potter es mi vida, Harry Potter me marcó. Harry Potter fue mi acercamiento a querer incentivarme a leer todo. Pero voy a ser honesto, cuando yo leí El legado maldito, y volvemos a lo que ese mi primer video que hice con Malik de esto de los Juegos del Hambre y comparando, siento yo que se fueron más por lo comercial, por vender más, por tener hype, pero no. Siento yo que ahí Rowling falló como escritora. Un escritor siempre debe respetar su mundo que ya está planteado. Y lo digo desde el punto de vista de una persona que le gusta leer. Me gusta que se respete la naturaleza, lo que ya está estipulado. Tú no puedes decir, tengo 1000 superpoderes en los dedos y acaba mi historia y luego quiero crear otra y decir, y ahora tengo superpoderes, no sé, en los ojos. Ahora, pero ¿por qué nunca los usaste? Bueno, acentuó tu argumento. Exacto. Collins está siendo vigente, 1, porque sigue publicando, pero 2, publica en base de su universo sin insultarlo y al mismo tiempo escucha a sus lectores. Sobre todo es que yo creo, no voy a decir algo que moleste a los fans, y además yo siento mucho respeto porque lejos de todo lo que yo he visto, porque soy un amante de los libros y también me gusta meterme en foros de discusión, creo que el grupo de fans de los Juegos del Hambre es el menos tóxico. No, en serio, o sea, yo por ejemplo también tengo mi opinión sobre lo que van a hacer en la serie, la tengo. Luego hacemos un video. Sin entrar en ninguna discusión, no quiero, eso no es el propósito de este video, pero a lo que voy es que son personas que incluso entre líneas siguen leyendo los libros y se dan cuenta de otras cosas que al principio no. Es a lo que voy, ¿por qué es tan vigente actualmente una autora que hace 10 años tuvo su boom? Porque es un escritor comprometido. Es un escritor comprometido que se esmera por trabajar. Y ahí va mi teoría. Yo creo, que va a haber otro libro de los Juegos del Hambre. Pero no creo que sea una novela como los... Sí, exacto. A lo mejor va a ser un poquito eso de algunos tributos. A mí me gustaría mucho que se enfocara en Phoenix. No. En lo que es los Juegos del Hambre sin los tributos, pero lo que están haciendo los que apuestan. Ok. Por ejemplo, me gustaría saber, porque eso maneja políticamente. Sí, que están apostando. Eso le da dinero al Capitolio. Eso se me haría muy interesante. O sea, sí, no tanto ver los Juegos del Hambre desde el punto de vista de los de la arena. Y ya, por ejemplo, el Distrito 12 ya no tiene más historias que contar. Y el Distrito 12 ya acabó. Ya supimos todo. Podría hablar de cómo es cómo funcionan también los días oscuros, cómo fueron los días oscuros. Eso también es muy importante. Bueno, otra cosa, para no salirnos del tema, pero sí concuerdo, los fans de Harry Potter son muy tóxicos. Tanto es así, estoy apenas adentrándome a la saga de Robert Galbraith. Y digo... Por mí. Ajá, por este señor que aquí al lado de mí. Y sí, es tan tóxico que siguen estando en Harry Potter sabiendo que tiene una gran saga escrita por la misma mujer. Y nadie quiere hablar de ella. Sí, la verdad sí. Robert Galbraith. O sea, estos libros, les voy a decir una cosa, es lo más parecido que va a existir a lo que fue en su momento Agatha Christie, porque tiene una manera de cómo trabajar el misterio, el puzzle, todo, es increíble. Pero son tan tóxicos esos fans de que no quieren salir de Harry Potter. No quieren salir. Bueno, es que también es su zona de confort, no puedes pedirles más, algunas personas no maduran. Bueno, X. Regresando a Amanecer en la Cosecha. Hablando de esta parte de maduración, agarro esa línea. La arena. Es una arena muy madura. No. Es una arena muy dantesca. Exacto. Es que es a lo que voy. Tú dices, yo como ser humano puedo sobrevivir una semana sin tomar agua. Puedo estar un mes sin comer. Un año. O hasta un año. Pero ¿qué pasa si vas a un lugar donde no puedes tomar agua, donde no puedes comer nada? Y que para el colmo de las desgracias, lo dijo justamente Dante Alighieri en su Divina Comedia, les pones un volcán en estado de erupción. No, pues sí. Entonces dices, o me dejo matar, o me mata el hambre, o me mata la arena. O me matan los animales. O te matan los mutuos. No, wow. Ahí puedo decir yo que la autora debería trabajar un poquito más en sus descripciones y ser un poquito... Ahora cambiar de enfoque, porque puede escribir terror. Es lo que te iba a decir. Con esos mutuos... No, ya podría la mujer ya puede hacer novelas de terror si se lo propone. Unos muy buenos monstruos. Ni Guillermo del Toro
ha diseñado estos monstruos como los hizo Susan Collins. No te exageremos tampoco. No, y es las abejas. Esas abejas estaban brutales. No, Dios, me te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué es lo que sí tiene Collins? Es que sí tiene buena imaginación. Y lo que necesita es que no sé, su editor, su publicista le diga, oye, ¿sabes qué? Después de esto escríbete una novela de terror porque sí genera, o sea, sabe cómo impactar, sabe crear atmósfera. Y eso es muy bueno en un autor. Y eso también ayuda bastante en esa parte. Pero yo sigo insistiendo. Los monstruos de Colin, mis respetos. Desde que vimos las serpientes arcoíris en pájaros. No, Bala de pájaros. Vimos los lobos en los Juegos del Hambre, el primero. Los charlajos en la segunda arena. Y los monos también. Los cinsajos. Las vainas donde pasan todos en cinsajo, en las vainas también hay serpientes, hay los monstruos de aquí. Hay todo, ¿no? O sea, yo puedo decir que es una autora muy, muy versátil, muy... Te sabe estrujar. Te sabe estrujar porque regreso. Aparte de que ya generó morbo, ya que generó empatía, ya que generó adrenalina, viene algo que lo dije en mi Goodreads. Si no me creen, ahí vayan y lo postelo y lo pongo entrecomillado. Ni Shakespeare con Hamlet, ni Shakespeare con Romeo y Julieta había leído ese romance trágico al final. Y me quedo ahí para no darles el spoiler. Porque siempre con Shakespeare era, Romeo y Julieta y murieron juntos y es un romance trágico. Ay, yo no concuerdo contigo. Es que si hay algo que Romeo y Julieta no se da, son a Romeo y Julieta. O sea, literalmente son pareja muy dañina. Acunó Shakespeare el romance trágico. Y entonces con este final, con esos panditas, fue un romance trágico. Es que yo no me enfoco tanto en eso, ¿sabes? O sea, yo sí, en esa punto digo. Yo lo que analizo mucho de un libro actualmente ya no es tanto la parte romántica y así melosa de una relación. O sea, pues yo prácticamente, no es que yo sea una persona amargada, pero me gusta más que nada la estructura y lo que quiere generar el autor en sus historias. Lo que quiere explorar son los temas sobre el mal. Por ejemplo, en este libro lo que está hablando es cómo funciona lo que vemos en los medios. Porque ahorita la manipulación de medios. Ustedes lo están viendo en este momento. Yo te puedo hablar muy bien de un libro. Y ahorita a lo mejor te encamino a que vayas a la librería y lo compres. 489 pesos. ¿Te hacen publicidad o qué? No. Bueno. Pero es que volvemos a lo mismo. Estamos en una época de, ¿vas a gastar 500 pesos en un libro que vas a acabar en 3 días? Pues cuando es un buen libro, vale la pena. Yo puedo decirles que... Pero es que a lo mejor nos está pagando Penguin, ustedes no saben. Bueno, fuera, yo no tengo canal en YouTube. No. Bueno, el punto es que... ¿Realmente ¿era esto una colaboración editorial o no? ¿O realmente es nuestro punto honesto? No, lo que voy es que al final de cuentas los Juegos del Hambre manejaban lo que era la forma que el sistema tiene para con los medios un cuarto poder político. Lo que les ayuda mucho la manera en cómo percibimos la realidad, cómo la vemos desde un diferente punto de vista. Filosofía hegeliana. Entonces, para mí, funciona mucho que estos libros se sigan conservando como un buen referente, porque, vamos a ser honestos, otra pregunta que te hago a ti. Después de haber leído Los Juegos del Hambre, ¿cuántas personas no se encasillaron en buscar otro tipo de libros de distopía? Sí. Y llegaron a distopías que son más adultas. Fíjense que yo siempre lo he dicho. Yo le agradezco a una autora que todo el mundo booktube exista. Y no fue Collins, fue Stephanie Meyer. ¿Por qué? Si ustedes saben, y creo que lo vivieron al igual que yo que estoy más viejo y anciano, pasábamos de libros infantiles de Roald Dahl, o de los de La Orilla del Viento, o los de Fondo de Cultura Económica, de un grosor de estos, delgaditos, inclusive de mangas, a... ¿por qué no lees Jane Austen? ¿Por qué no lees a León Tolstói? ¿Por qué no lees Un Quijote de la Mancha? Y tú decías, oye, estoy apenas en el 3er escalón y me brincaron hasta acá. Pero llega Stephanie Meyer con sus vampiros románticos y todo el mundo estaba de, ¡ay, la novela juvenil! Y dices, gracias a esa novela juvenil de la manzanita con el vampirito, empezó a crear un mundo de lectores en redes sociales. De ahí dijo Collins, porque oh sorpresa, antes de esto estuvo la saga de Gregor, que es un libro infantil.
y que no me gusta para que no te gusta. No es por nada, pero siento yo que Gregor era como que un experimento de ella de ver cómo funcionó como escritora más que como guionista, Ok. porque ella tuvo guiones en la televisión. Y entonces llega este boom gracias a la literatura juvenil de Crepúsculo, que empiezan a llegar muchos autores juveniles. Y entonces llegó ese bache para cubrir esa escalera. Llegaron esos escalones que nos faltaban para luego leer literatura de adultos, literatura clásica. Y entonces ahí empezó, porque inclusive después de distopías llegó la literatura erótica, gracias a 50 sombras de Grey. Pero tú lo ves desde el punto de vista comercial. Ajá, pero volvemos a lo mismo. ¿Y 50 sombras de Grey qué es? ¿Comercial? Es un retelling, y lo dijo la autora, de pues, Edward y Bella. y Bella. Eso Ahí lo está. sabemos todos. Ahí está. Volvemos al mismo origen. Gracias a Colin y a Bella, hubo novelas juveniles que todo el mundo empezó a consumir. Gracias a Bella y a Edward, hubo una novela erótica que todo el mundo empezó a consumir novela erótica. El origen de lectores en redes sociales y de bloggers fue gracias a la literatura juvenil por Stephanie Meyer. Entonces, regreso al punto. ¿Qué hizo Collins? Aprovechar ese momento y dar algo que funcionara. Morbo, acción, romance y crítica social. Pero fue gracias a Collins y a Meyer que se abrió este universo de literatura en redes sociales. Por eso les aplaudo mucho a ellas dos. Pues yo, bueno, cada quien lo ve desde su punto de vista. Yo como lo digo, yo empecé con fantasía y de fantasía de ahí me fui a otros ambientes, ¿no? Pero pues si tú dices de ese punto de vista, pues tú eres aquí el experto. Tú tienes un canal en YouTube, una difusión en libros y yo pues de eso no puedo yo decir nada. Pero bueno, para mí considero que vale la pena leer. No dimos spoilers, lo más que se pudo. Hay muchos nos falta la pregunta de tu top. Permíteme. Nomás quiero dejarles esto como un anticipo para que de verdad se abran paso a leer esta novela. Si gustaron mucho de los Juegos del Hambre y les encantó, obviamente para mí tendrán que seguir con Balada y después con este. Pero si ustedes no gozaron con Balada, no hay problema, sáltenselo. Hay guiños muy bonitos, muy bien escritos, porque si hay algo que también sabe hacer es que no te los da así como, ay, te los aviento y ya. Son muy bien pensados, inteligentes. Los guiños son muy bien pensados. Para mí el ranking viene siendo Balada, o sea, de verdad, a mí me gusta mucho. Este libro fue el que más me gustó. En primer lugar, Balada. Balada. Después, Amanecer. Sin Sajo. Los Juegos del Hambre. Y terminas con En Llamas. En Llamas. De verdad no es por nada, solo que yo sí tengo un punto de vista de que a mí me gustó más profundizar en la psique de los personajes, me gusta más que se explore lo que internamente tienen que decir, que ahora sí que otras cosas. Siento yo que es la manera correcta en la que yo veo mi gusto. Ok, yo en mi caso voy a hacer caso a mi corazón adolescente cuando empecé el canal y yo me quedo en primer lugar con En Llamas. Para mí este libro sí lo acabé en un día a comparación de otros. El segundo, Balada de pájaros, cantores y serpientes, por todo este entrecejo filosófico y la pedagogía del miedo. En tercero, me quedo con Los Juegos. En cuarto, Amanecer en la cosecha, y por lo que les digo se me hacen novelas espejo, son muy similares, son igualitos casi. Te digo, lo único que cambia es el final. Y perdónenme, no me gusta Sin Sajo. No me gusta Sin Sajo. Me costó mucho trabajo leer Sin Sajo. Cuando llegué a la explosión de Prim dije, hay tanto para eso. Cállate, que mucha gente no lo han leído. O sea, la explosión de... No, pues nada más dije la explosión de Pum de Prim. Bueno. No sabemos cómo explota Prim, pero... Bueno, esa explosión. Esperemos que les haya gustado mucho el video, tributos. Y de verdad, denle una oportunidad a Amanecer en la cosecha. Es un libro muy ágil, muy bueno. O sea, dentro de todo lo comercial que hay ahorita o que puede haber, o del inicio de sagas, yo creo que fue el que está escrito con mayor sinceridad. Y eso es lo que más se aprecia en un autor, que escribe por amor a los lectores y no por amor al dinero. Y lean, por favor, también la saga de Gregor. Sí, lean la saga de Gregor. A mí sí me gustó, y sobre todo por las cucarachas que hablan. Lean lo que quieran. Esperemos que pasen una excelente Semana Santa. Esperemos que estén muy bien. Y bueno, si les gustó este canal y si les gustó el video,
hagan todo lo posible porque Malik termine de leer la saga de Robert Galbraith, para que podamos hablar de ella. Es mi reto de esta Semana Santa, leer la saga de Robert Galbraith. Y sobre todo pedirle a Salamandra que nos traiga las Penguin. Bueno, Penguin, tráenos los demás libros que faltan porque a mí me encantan mucho. Y también hay que hablar de Dolores. De la gran Dolores Redondo. Y si Malik aquí me quiere. Y ustedes díganlo acá. De este hombre ama a Margaret Atwood. También a Margaret Atwood. Bueno, hasta luego. Bye. No sé silbar. Ahí está.